5 años, amigos, han pasado desde que se publicó el 24 de mayo del 2015 la encíclica Laudato Si, un libro del Papa Francisco en el que nos advierte sobre los terribles daños que está sufriendo el planeta y nos invita como humanidad a unirnos para poder salvaguardar esta que él considera nuestra casa común. Y la pregunta del millón es: ¿cuánto se ha avanzado por salvaguardar nuestro planeta desde la publicación de este documento? Acompáñenme a conocer Laudato Si, un libro del Papa Francisco. Apenas salió a la luz este documento y las controversias no se hicieron esperar, y fue básicamente por dos motivos. El primero, porque en todos lados se clamaba por una denuncia fuerte en contra del poder económico que estaba causando un daño contra la ecología. Y resulta que ese reclamo llegó por donde menos se lo esperaban, del Papa y del Vaticano. Y segundo, y hay que decirlo con todas sus letras, el Papa fue claro y contundente al señalar al culpable de esta crisis ecológica. Señaló al sistema económico actual. Sobre este punto, el profesor César Attilio Ferrari de la Universidad de Boston dirá lo siguiente: los comportamientos, las instituciones y las tecnologías actuales que el Papa critica corresponden fundamentalmente al capitalismo desarrollado actual, particularmente en la forma que adquirió a partir de los años 80 del siglo XX, el llamado capitalismo neoconservador, que en América Latina vino a llamarse el neoliberalismo. Y antes de que me llamen chairo, hay que entender lo que el Papa entiende como estructura de este sistema económico. Básicamente, en todas sus intervenciones y particularmente en esta encíclica, el Papa va a ver que el sistema económico actual deteriora al planeta bajo tres ejes. Primero, el consumismo extremo y selectivo, es decir, ese modo de pensar y de vivir que consiste en pasarse la vida adquiriendo bienes que muchas veces, la mayoría de ellos, son innecesarios porque hemos caído en las garras de la publicidad, y esto nos ha convertido en consumidores compulsivos. Segundo, sería la cultura del descarte, que está unida al consumo extremo, porque al generarse todo tipo de innovaciones, toda clase de nuevos productos, y cada vez de forma más y más acelerada, se termina imponiendo una necesidad de consumo, una necesidad de desechar, de descartar un producto que todavía servía por uno nuevo. Y esto es lo que se conoce como obsolescencia programada. Un ejemplo de esto son los celulares, que pueden tener una larga vida útil, pero hay que cambiarlo cada 6 meses porque ya pasó de moda y acaba de salir uno nuevo. Tercero, la inequidad entre personas y países, que es el resultado directo de los dos puntos anteriores, y aquí el Papa hará énfasis en la deuda ecológica, en la deuda económica que tiene el norte con el sur. Si recuerdan, hace un tiempo en el video donde presenté el libro de Boaventura de Sousa hablamos precisamente de este concepto del sur. Él hablaba de las epistemologías del sur. Aquí abajo les dejo el link para quien quiera ver ese video. Y nos referimos a que el sur no es un concepto geográfico, sino un concepto de grupo. El sur vendría a ser el grupo de oprimidos por el norte opresor. Y al llegar a este punto es primordial poner sobre la mesa y desmentir todo aquello que mucha gente piensa al escuchar esto de oprimido y opresor, sobre todo si está relacionado con el Papa Francisco. Algunos dicen que es un comunista, que es un cómplice del neomarxismo, que es un populista de izquierdas radicales y no sé cuántas cosas más. Y no, esto no es así. Yo mismo en algún momento he llegado a pensar esas cosas, pero me sirvió muchísimo un libro escrito por el cardenal Walter Casper que se titula El Papa Francisco, Revolución de la Ternura y el Amor, Raíces Teológicas y Perspectivas Pastorales. Y este libro nos puede dar mucha luz con respecto a estos conceptos que relacionan al Papa con una especie de neocomunista. De entrada, es el primer Papa latinoamericano. Es jesuita y como persona ha estado marcado por la teología de la liberación, que algunos teólogos como el jesuita Alberto Parra han llamado la teología latinoamericana. Y que, si somos honestos, esta teología manifiesta algo que es un hecho innegable. Las realidades socioculturales de Latinoamérica son muy diferentes a las realidades europeas.
Y en una aventuradísima comparación, el cardenal Casper, en este libro que les menciono, dice lo siguiente: el Papa Benedicto, por origen y formación, representa de forma destacada la mejor tradición europea. Parte de la fe de la Iglesia intenta hacerla intelectual y espiritualmente comprensible para luego llevar a la práctica la doctrina de la fe. El Papa Francisco, en cambio, es un jesuita de la cabeza a los pies. En el espíritu del fundador de su orden, Ignacio de Loyola, no parte de la doctrina, sino de la situación concreta. Por supuesto, no pretende acomodarse sin más a la situación. Antes bien, con ayuda del discernimiento espiritual, llega luego a concretas decisiones prácticas. O sea que la tradición europea va más bien de la teoría a la práctica, mientras que el método latinoamericano va al revés, empieza de analizar el fenómeno y de ahí va subiendo hacia el fundamento. Es lo que el filósofo Edmund Husserl llamaría fenomenología, pero ya nos estamos elevando demasiado, así que regresamos. El método del Papa Francisco va precisamente de analizar los hechos, de analizar los fenómenos. Por eso en el capítulo primero de Laudato Si va a analizar qué le pasa a nuestra casa común. Prácticamente lo que va a estar haciendo es una especie de recuento de daños. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué pasa con la flora? ¿Qué pasa con la fauna? La contaminación del aire, los vertederos químicos de grandes empresas. Es decir, nos presenta, nos describe el fenómeno tal como aparece. Y ya después se va a adentrar, como dice en el numeral 15, a dar razones de esos sucesos para trazar un itinerario ético y espiritual, y no al revés como lo harían los teólogos europeos. Esto es clave para entender al Papa Francisco y su pensamiento. Sí, es un quebradero de cabeza para muchísima gente que no entiende la praxis de su pontificado, pero esto es esencial comprenderlo si queremos no caer en confusiones y de verdad entender qué es lo que está haciendo. Porque estoy segurísimo que cuando dije que el Papa señaló al neoliberalismo como el responsable de esta crisis ecológica, más de alguno sí llegó a decir, claro, es un Papa comunista. Y no es así, porque en el capítulo 3 de esta encíclica se nos dirá que la raíz de esta crisis ecológica es una crisis humana, es decir, una crisis de sentido, una crisis existencial. Como nos hemos volcado a ver todo en términos de éxito económico, éxito profesional, éxito tecnológico, meras apariencias, se nos olvida lo más importante, que es el sentido humano de la vida, que es inmaterial, es existencial. Luego entonces, si estamos vacíos a ese nivel, pues vamos a estar queriendo satisfacer ese vacío llenándolo con cosas materiales y generando más y más basura con el consecuente deterioro ambiental. Y así ad infinitum. Nuestra pérdida del sentido de la vida es lo que alimenta y engorda el sistema económico actual y es lo que genera ese deterioro del medio ambiente del que se habla en esta encíclica. Ese es el enfoque del Papa. Y una vez que se identifica esta especie como de círculo vicioso, el Papa nos va a dar una serie de soluciones muy concretas para salir de esta crisis existencial que después genere salir de la crisis ecológica. Y de todas las propuestas, hay una propuesta que es clave y que es la conversión ecológica. Y en el numeral 217 de la encíclica, el Papa va a lanzar una buena pedrada a aquellos cristianos que sí son comprometidos, pero por la excusa del realismo y del pragmatismo se burlan de las preocupaciones por el medio ambiente. Y en ese sentido, la conversión ecológica implica un reconocimiento de los errores, un reconocimiento de los propios pecados y el daño que uno ha generado al entorno, al planeta Tierra, de manera que se pueda generar un dinamismo de cambio y también de conversión comunitaria, a manera de levadura. ¿Cuáles son los pasos para realizar esta conversión ecológica? Primero, agradecer por lo que se tiene, ser conscientes de que todo está conectado y no en un sentido panteísta, ser creativo para dar soluciones realistas a los problemas y no meros paliativos, y entender desde la Biblia que sí, somos seres superiores a toda la creación, pero no en un sentido de vanagloriarnos y permitirnos destruirlos, sino que somos superiores por la tremenda responsabilidad y capacidad que tenemos de cuidarlos y protegerlos. Amigos, a veces queremos solucionar problemas con teorías o con principios que vale la pena revisar porque tal vez ya no son aptas para nuestra época.
Y el método del Papa Francisco de ir a analizar la realidad concreta y a partir de ahí elevarnos a crear las soluciones puede ser una muy buena opción, al menos en el caso de la crisis ecológica. Porque si intentamos responder a la pregunta que hice al inicio del video sobre cuánto hemos avanzado en proteger al planeta, seguramente sabemos la respuesta. Casi nada. Esta es la encíclica Laudato Si, un libro del Papa Francisco en su 5º aniversario. Si te gustó el video, te invito a que le des like, lo compartas y sobre todo suscríbete para que puedas seguir recibiendo las mejores recomendaciones literarias.